Hoy vamos a ver un caso específico donde le cayó el chahuiztle no solamente a una persona o a una familia, a una iglesia entera le cayó el chahuiztle. ¿Me sigues o no? Caer el chahuiztle, lo repito, entonces es cuando todo va viento en popa, cuando todo va funcionando muy bien, pero algo sale mal. Y te voy a contar esa historia. La voy a leer directamente. Tenemos ya de hecho varias semanas leyendo directamente del texto de la Escritura, lo cual es excepcional, y hoy te lo voy a leer. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Él dice: algunos habían llegado de Judea a Antioquía y se pusieron a enseñar a los hermanos, diciendo: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado tan serio entre Pablo y Bernabé y ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén a tratar este asunto con los ancianos y con los apóstoles. Enviados a la iglesia, al pasar por Fenicia y por Samaria, contaron cómo se habían convertido muchas personas dentro de los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y por los ancianos, a quienes les informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, aquí es cuando viene el momento donde cae el chahuiztle. Entonces intervinieron algunos de los creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, dijo Pedro, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles llegaran a conocer de Dios y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, continúa diciendo Pedro, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros los judíos o ellos los gentiles. Purificó sus corazones y entonces los ha traído hacia él. Y les pregunta, Pedro, ¿quién está hablando? Pedro les dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos una carga que ni ustedes ni sus padres pudieron llevar? Silencio. Y entonces toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo y cómo ellos contaron las señales y los milagros que ocurrieron entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo, dice la Escritura, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, es decir, Pedro, ha expuesto de cómo desde un principio Dios tuvo compasión de los gentiles. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando dijo: después volveré y tendré compasión de los gentiles. Versículo 19 dice: por tanto, dijo Jacobo, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios, y más bien deberíamos darles y escribirles una carta donde se les diga que se abstengan de pecar, que se abstengan de los ídolos y que se abstengan de comer sangre. Versículo 21, y es el último. En efecto, desde tiempos antiguos, desde Moisés, siempre se ha tenido en la ciudad quien lo predique, y en las sinagogas a Moisés todos los sábados. Esta es la historia. Ese es el pasaje que quería yo leerte, porque en este pasaje encuentro no solamente un caso claro donde cae el chahuiztle, pero también encuentro una forma excepcional, porque hoy es el día del conflicto, hoy es el día de la solución de conflictos. Por cierto, quiero hacer un pequeño corto comercial para decirte que hoy tenemos nuestra clase seminario para matrimonios. Si usted vino enojado con su esposa, hoy los contentamos. Si hoy vino con conflictos, con problemas, hoy se acabaron esos problemas, porque hemos traído a una persona especializada. Javier, que usted lo escuchó dirigiendo la Cena del Señor, es experto en conflictos, no en provocarlos, sino en ayudar bueno, también, pero también en solucionarlos. Es en donde tiene más experiencia, y él va a estar con nosotros después del servicio. En este lugar es una charla para matrimonios, y por favor le invitamos a que se quede. Pero en esta historia que acabo de leer encontramos el ejemplo perfecto de qué hacer cuando me cae el chahuiztle. ¿Cierto? ¿Quiere escuchar esos principios? ¿Sí? Perfecto, entonces los escuchamos. ¿Cómo le hago cuando cae el chahuiztle? Bueno, primer cosa, debo decirte la tesis de este mensaje. La tesis de este mensaje es: el cristiano estable, mental, emocional y espiritualmente no evita los problemas, los enfrenta.
¿Estamos? Nos han enseñado constantemente de evita los problemas, ¿para qué peleas? ¿Para qué echas pleito? ¿Para qué te enfrentas? Evítalo. Pero el cristiano que está en un balance emocional, mental y espiritual, soluciona los problemas. Esa es la tesis de este mensaje. Me voy a enfocar no solamente en la forma en la que esta iglesia enfrentó el problema, sino cómo los líderes lo solucionaron. Y estoy esperando, esa es mi oración, que tú y yo lo apliquemos para solucionar conflictos aquí en la iglesia. Porque aunque no lo creas, en las iglesias también se echa pleito. ¿Cierto o no? En las iglesias también se echa pleito. En las iglesias también hay gente que se pelea. En las iglesias también hay gente que se critica. Si es la primera vez que tú vienes a una iglesia, te pido disculpas, pero es la verdad. La gente también echa pleito en las iglesias. La gente también se enoja. No, hay gente que se enoja con el predicador. De verdad. Y a veces hasta porque dice cosas de la Biblia. Si yo no fui el que la escribió, fue Jesús. Bueno, ni Jesús, sus discípulos. El Señor fue el que la inspiró. Pero bueno, me voy a enfocar en esas ideas, en esos conflictos. ¿Pero qué es un conflicto? Bueno, ya tal vez Javier nos lo va a explicar. Pero tú debes de saber que el conflicto comienza simple y sencillamente cuando una persona incita una acción y el otro la toma como ofensiva y está buscando defender su territorio. Yo tengo fresca en la memoria la primera vez que me peleé con mi esposa. La primera vez que me enojé con mi esposa. La primera, todavía la recuerdo. Le pregunto, ¿quiere que se la cuente? Sí. Ay, qué chismosos, qué bárbaros, ¿eh? La primera vez que me enojé con mi esposa, yo rompí una guitarra. O sea, yo no me enojo nada más así de, ay, tenla, ya me enojé. No, yo me enojo bien. ¿Cuántos aquí cuando se enojan rompen cosas? Levante la mano. Gloria. Ay, este lado. ¿Cuántos de los que aquí de este lado se enojan rompen cosas? Sí, gloria a Dios, aleluya. De verdad, no me acuerdo por qué me enojé, pero era tiempo de Navidad. Era tiempo teníamos, no sé, 2, 3 meses, 6 meses, no sé cuánto. No sé, para mí ya había sido una eternidad en ese momento que estaba enojado. No sé. Y entonces íbamos camino a la casa de mi mamá, tiempo de Navidad, y yo traía una guitarra que era prestada de mi buen amigo Damián. Me prestó la guitarra para poder animar el tiempo en familia que íbamos a tener con mi mamá. Cuando Paulina dice, no quiero estar mucho tiempo ahí en la casa de tu mamá. ¿What? ¿Mi mamá, un ángel? ¿Y tú te atreves a decir eso de mi mamá? ¿Sabes qué? Yo no voy a ir con tus papás. Pero ya eres cristiano y ellos son cristianos. No le hace. Hasta voz de legión me salió. No le hace. Es que yo no quiero estar ahí. Éramos unos escuincles. Unos niños. Y nos peleamos. No voy a ir, pues sí voy a ir, pues no voy a ir. Pues ¿sabes qué? Porque me dijo, lo que me activó fue esto. Es que usted me va a comprender. Es que tú nada más vas ahí para cantar. ¿Usted ha visto esa película? Yo agarré la guitarra y dije, yo no voy a cantar. Y para que veas que no voy a cantar, ¡palos! Yo vi la guitarra yéndose en pedazos y en ese momento me acordé de mi amigo Damián, porque era prestada. Sí dije, ¿qué voy a hacer? La guitarra salió hecha pedazos, Paulino y yo nos quedamos viendo, ¿qué hacemos? No, pues vamos, llegamos a la casa de mi mamá, abrazados, contentos, felices. Pero esa fue la primera vez que me enojé. Te digo una cosa, han pasado los años y digo, fue el disparate más grande el haberme molestado, el que nos hayamos molestado por una tontería. Pero fue la primera vez. Y en ocasiones la forma en la que reaccionamos a los problemas es porque nuestras emociones no están controladas, porque nuestra madurez no ha sido desarrollada, porque nuestro entendimiento de los factores no están claros. Hoy quiero que este texto del libro de los Hechos, capítulo 15, nos ayude no solamente a reaccionar cuando nos cae el chahuizle de la forma adecuada, sino a encontrar estos principios para solucionar los conflictos. La gran parte de nuestro tiempo la invertimos tratando de mejorar o de solucionar dificultades que tenemos en el trabajo o en la familia. Lo peor, lo triste, es cuando perdemos nuestro tiempo tratando de solucionar conflictos que tenemos en la iglesia. No hay peor cosa que pueda existir. Pero esto ocurrió, aquí vemos algunos principios, vamos a ver cuál es la solución. Ahora, te repito, la iglesia iba muy bien. También que tenían profetas, tenían maestros y tenían apóstoles. Todo iba funcionando excelente.
Y ese es el caso de muchas iglesias donde todo va excelente, hay programa de evangelismo, las maestras están enseñando, el mensaje es puro y es sencillo y llega al corazón. En tu familia en ocasiones todo va perfecto, no le debes nada a nadie, todo tienes bajo control, tu trabajo está estable, tienes suficiente para llevar la comida a tu familia, problemas y desentendidos no hay, pero de repente una lagartona se asoma, ¿no? ¿Sí o no? Ay, este lado ya me desesperó, me cambio para acá. No es cierto, cuando todo va muy bien en la casa, nunca falta una lagartona que se aparezca y que le empiece a coquetear a tu marido. Y está feo el hombre, pero la lagartona no ve eso, no importa. Es interesante porque esto ocurre cuando todo iba muy bien. A la iglesia en Antioquía, la iglesia mandó misioneros a diferentes partes, era una iglesia generosa, era una iglesia donde se sentía el amor, era una iglesia donde Bernabé no se quería ir. La iglesia estaba fenomenal, estaba feliz hasta que llegaron esos hombres que eran de Judea, ni siquiera eran de la iglesia. Llegaron del exterior, es decir, como todo problema, viene del exterior y afecta a la iglesia. Y empezaron a decir una cosa, un disparate muy, muy interesante. Es un problema teológico, es una herejía lo que ellos empezaron a decir. Dijeron: si estos gentiles que están creyendo en Jesús no se circuncidan, y explico lo que es circuncisión rápidamente. Circuncisión es no, mejor búscalo en el diccionario. Y bueno, entonces dijeron, si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Para los creyentes que eran nuevos, esto fue un caos. Porque ellos nunca habían escuchado eso. Ellos habían escuchado que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso era todo lo que ellos entendían. Hasta que alguien llega y le dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y eso trajo confusión. Para Pablo y para Bernabé, esto fue horrible. Ellos se pararon. Ellos enfrentaron el conflicto, no le escaparon, porque los judaizantes eran bravos. Y hay gente que dice, no, es que es muy bravo, le tengo miedo, no lo quiero enfrentar. No, dice la escritura que ellos se pararon y dijeron, están mal, porque lo que están diciendo es una herejía. Si necesito la circuncisión, si necesito el judaísmo, si necesito a Moisés o la ley de Moisés para ser salvo, entonces Cristo vino en vano. Y se pararon, se pusieron de pie y lucharon en contra de eso. Entonces es interesante, si los gentiles tenían que cumplir la ley, entonces el cristianismo no era otra cosa sino una simple secta, no diferente a la secta de los fariseos, no diferente a la secta de los saduceos, simplemente una secta. Y Pablo y Bernabé no se pudieron contener con eso. Me pregunto aquellas veces que escuchas algún tipo de herejía, aún en tu centro de trabajo, donde tienes la oportunidad de intervenir y de darle dirección a esas personas, donde puedes escuchar que alguien está hablando mal en contra de tu Señor, en contra de tu maestro, y no porque Él necesite que tú lo defiendas, pero porque es el momento adecuado para poder dar dirección, enfrentar ese conflicto y solucionarlo. Bueno, ellos lo hicieron. Así que la iglesia decidió rápidamente enviar a Pablo y a Bernabé hasta la iglesia madre, si lo puedo decir así, que se ubicaba en Jerusalén. Allá en Jerusalén vivía Pedro, allá en Jerusalén vivía Jacobo, que era hermano de Jesús, y también los ancianos, los mandan para allá. Primer principio que encuentro importante, no solamente la tesis que ya te mencioné, pero el principio que es importante es, con la llegada del Chahuistle, llega la oportunidad extraordinaria de crecimiento. Grábate esto. Cada vez que el Chahuistle se presenta en tu vida, hay una oportunidad extraordinaria de salir adelante, de enfrentarlo y de volverte una mejor persona. Cada vez que enfrentas tus problemas, cada vez que tienes una diferencia con tu supervisor, o con tu esposa, con tu esposo, con tus niños, es una oportunidad extraordinaria de ser mejor persona que la que eras antes. Porque el conflicto te enseña, los conflictos son de beneficio para toda organización y todo organismo. ¿Estás conmigo? El conflicto revuelve las cosas de tal manera que te da la energía y permite el crecimiento necesario. Ahora, en este evento en particular veo varias reacciones que me llaman la atención y todas fueron correctas. Por ejemplo, Pablo y Bernabé enfrentaron el conflicto, no lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar. ¿Cuántas cosas dejas pasar? Porque dices, no, pues es que, pues ya, ¿para qué le digo? No, pues es que, pues ya. Es que me da pena. No, déjame te digo esto. Déjame te cuento esto. Y no es chisme, es nada más una historia, ¿ok? Hay personas, no voy a decir su nombre, generalmente se sientan
en esta banca. Que cuando uno llega a ir al restaurante y les traen mal el plato, no sé, vamos a decir, pidieron un pescado asado y les traen una quesadilla de frijoles. Llega la quesadilla de frijoles y el mesero, quesadilla de frijoles, porque casi todos los meseros hablan así como español, ¿no? ¿Cierto? Quesadilla de frijoles. Y entonces dicen estas personas, es que, papi, yo pedí pescado. Está bien, le dicen, está bien, señor mesero. Vamos 6, no 6. Y se quedan con la quesadilla de frijoles cuando habían pedido pescado. Es que no quiero molestar al mesero. Pues es que ese es su trabajo, ¿cierto o no? ¿Se lo puedes pedir bien? Disculpe, es que yo pedí pescado. ¿No? Le puede hablar hasta en ese mismo acento. Es interesante, pero es que hay gente que quiere evitarlo. Pablo y Bernabé no lo toleraron. Fueron y se enfrentaron a los judaizantes, detuvieron el problema. Hay cosas que tú tienes que enfrentar y lo sabes bien. Hay situaciones que tu marido está pasando que tú sabes que debes de enfrentarlo y te estás quedando callada. Hay cosas que estás viendo en tus familiares que tú sabes bien que debes de enfrentarlos, confrontarlos, porque tienes la razón, pero estás decidiendo quedarte callado. Hoy te estoy invitando a que no tengas temor a confrontar el mal, a que no tengas temor a confrontar lo que está equivocado, así se llame gobierno de cualquier país. En segundo lugar, veo la reacción de parte de la iglesia. La iglesia reaccionó de una forma apropiada. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Dijeron, ok, hay conflicto, nosotros no sabemos cómo solucionarlo, pues vamos a mandarlo a quien sabe cómo solucionarlo. Hay ocasiones en las que no tienes ni la menor idea de cómo solucionar las cosas. Cuando no sabes cómo solucionar las cosas, ¿sabes cuál es la mejor solución? Hazte a un lado, hazte a un lado, hazte a un lado, hazte a un lado. En ocasiones ayudas más cuando no ayudas, ¿no? Tú has trabajado en la construcción. Aquellos que trabajan en la construcción, siempre ha llegado uno nuevo a trabajar. Cuando llega el nuevo a trabajar, ¿no? Tiene buenas intenciones. ¿En qué ayudo? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ¿sabes qué? Mira, mejor siéntate aquí. Siéntate aquí. Espera las 8 horas aquí sentado. ¿Ok? Y porque no sabe, o no, Will, ¿verdad? Entonces, yo soy uno de ellos. Si, por ejemplo, me voy a trabajar con Will a pintar, yo sé que me va a decir, hermano, siéntate aquí 8 horas. Siéntate aquí 8 horas, porque no sé. En ocasiones más ayuda el que poco estorba, más ayuda el que poco estorba. La iglesia en Antioquía no sabía solucionarlo, envió a la persona que sabe. No sabes cómo arreglar esos problemas, esos conflictos en tu matrimonio, deja de hacerle al psicólogo. Es que yo creo que ella me dijo esto porque está pensando esto. Ay, cálmate, Calimán. ¿Ya sabes leer la mente? ¿Sabes leer el futuro? ¿Sabes leer las intenciones? ¿Desde cuándo? Si no sabes, deja que alguien más que sabe cómo hacerlo te ayude. En tercer lugar, veo la reacción de parte de la iglesia en Jerusalén. Cuando llegaron los revoltosos, los judaizantes, y llegaron los de Antioquía, es decir, Pablo, Bernabé, los hermanos, llegaron a la iglesia en Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén no agarraron partido, no se fueron con unos o con otros. Los recibieron a todos, dice la Biblia, por igual, les dieron la bienvenida. Me llama tanto la atención porque en ocasiones en las iglesias, obviamente no en esta nunca ha tenido problemas, jamás, pero hay iglesias en las cuales la gente toma partido. Dejemos de hablar de iglesias. Hay familias en las cuales padres toman partido con sus hijos, es decir, toman lados, sin conocer toda la historia. Cada vez que hay una historia, esa historia tiene al menos 2 lados. Cuando viene contigo tu amiga, la compañera del trabajo, le dicen la cookies, ¿verdad? La cookies viene contigo y te dice, es que mi marido es un abusivo. Necesitas, antes de tomar partido, escuchar la historia del Bigotes, su marido. Tienes que escuchar la historia, porque toda historia tiene 2 lados. La iglesia en Jerusalén no tomó lados, no dijo, ay, los judaizantes porque son judíos y nosotros también somos judíos, descendientes de Abraham, vamos a tomar lado de ellos. Ni tampoco dijeron, bueno, los gentiles es que son tan tiernos, son tan agradables, son tan graciosos, son tan buena gente, vamos a tomar partido. No lo hicieron, sino que fueron neutrales. Hay momentos en que cuando es por la verdad, te conviene mantenerte neutral. Y veo también la respuesta por parte de los ancianos y los apóstoles. Cuando recibieron el problema, no dijeron, ay, esta gente con esos problemitas. No minimizaron el problema, sino que lo tomaron y se tomaron el tiempo para debatirlo. Hay problemas que no vale la pena nada más postergarlos. Ay, algún día se solucionará. Ay, mi marido algún día va a cambiar.
Ay, algún día voy a tener el trabajo que necesito. Bueno, pues comienza a hacer los cambios que tienes que hacer. Hay que darle un retoque a ese resumen, hay que empezar a hacer contactos, hay que empezar a agregar clases, hay que empezar a hacer diferentes cosas. ¿Sí me estoy explicando o no? Y por último, veo la respuesta por parte de Pedro y de Santiago, quien dice, bueno, aquí dice que lo que escribí, respondieron adecuadamente al hacer una distinción entre lo que era tradición y lo que era la palabra de Dios. Bueno, voy a finalizar dándote los principios que encuentro en esta reacción por parte de los líderes. Cuando cae el chahuiztle, en primer lugar me doy cuenta que lo primero que hicieron fue recibir una descripción por parte del problema. Cuando tienes este problema, cuando los discípulos llegaron, cuando llegó los judaizantes, lo primero que ellos hicieron fue escuchar. Escucha. Esta generación tiene un conflicto grandísimo con escuchar. Te llegas con otra persona y ya empiezas a dialogar. Hola, José Juan, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Llegas con José Juan, bueno, no con este José Juan, con otro José Juan, y te das cuenta que empieza a escucharte, pero en realidad no te está escuchando, sino que está esperando que te calles para poderte decir lo que él quiere decirte. No te está escuchando. Esta generación está tan acostumbrada a recibir información de una vía que ya no está dispuesta a escuchar. Por eso no somos capaces de solucionar problemas. Por eso nuestras relaciones internacionales con otros países, en este país, están por los suelos. Porque estamos anhelando que la gente nos escuche. Escúchame a mí. Yo soy el que tiene la necesidad, pero no estoy dispuesto a escuchar lo que tú necesitas. Antes de poder solucionar algo, yo necesito aprender a escuchar la descripción del problema. Eso fue lo que hizo Pablo, Bernabé, explicaron, los de Judea también explicaron. Yo los hubiera sacado personalmente, pero los apóstoles y los ancianos escucharon todas las versiones. Todos hablaron. En segundo lugar, no solamente hablaron del problema, sino lo analizaron. Lo analizaron. Es interesante, en la casa yo te he contado, en la casa tenemos la costumbre de, hay momentos en los cuales nos juntamos, los 5, y decimos, bueno, vamos a decirnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y de repente mis hijas dicen, ay, no, nada más lo que nos gusta, o sea, nada más lo bueno, ¿no? Pero hay momentos en los que necesitamos decir lo que no nos gusta. Entonces decimos 3 cosas, porque si dejas libre, no acabamos. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, a mí me gusta de mi mami, dicen las niñas, me gusta de mi mami esto, me gusta esto, y de mi papi, pues, ay, a ver, deja de ver qué me gusta. Pues no, esto y esto otro y esto otro. Bueno, y ahora lo que no nos gusta, vamos a hacerlo. Y entonces nos sentamos los 5 y empezamos a, lo que no nos gusta. Cada quien tiene su tiempo, su momento de decirle a los demás en su cara, y los otros no podemos enojarnos, lo que no les gusta. Ahora, no te puedes enojar, pero por dentro sí uno se enoja. Dices, uy, pero es que... Pero te confronta y dices, wow, no pensé que eso te molestara. No pensé que eso te molestara. Hasta ahora que me lo dices, me doy cuenta, entonces ahora voy a tratar de evitarlo cada vez que tengo la necesidad de hacerlo. Un líder efectivo no ignora, sino o evita las conversaciones difíciles, las enfrenta con amor y sabiduría. Y el último principio es que ellos identificaron el conflicto real. No nada más el conflicto aparente. El conflicto aparente era que eran de diferentes razas, judíos y gentiles. Ese era el conflicto aparente. Es que son diferentes, no se pueden llevar bien. Pero ese no era el conflicto. Es como cuando alguien me llega a decir, es que el conflicto aquí en Estados Unidos es que están entrando inmigrantes. Ese no es el conflicto. El conflicto, el problema real, son las leyes. Son las leyes. Bueno, mejor no hablo de eso, pero entonces, identificación del conflicto real, el problema aparente. El primero en comprender la situación fue Pedro. Pedro siempre estaba listo. ¿Cuántos Pedros conoce usted en su vida? Siempre están listos para responder y acatar la situación. El primero fue Pedro. Él tenía la experiencia en ser problemático. Él sabía cómo se desarrollaban los problemas porque su vida había sido una vida problemática. Y nota que el problema eran con los legalistas. Así que se pone de pie y empieza a contar su propia experiencia. Dice, yo era igual de legalista que ustedes. Me imagino que esa era como una pequeña sesión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Donde uno rehabilitado empieza a hablar de las experiencias que ha tenido. Mira, yo era un legalista empedernido. Yo tuve que ir a legalistas anónimos, SADCB o no sé, legalistas anónimos, a recuperarme. Fue la gracia del Señor la que me tuvo que recuperar, y les cuenta su testimonio, les cuenta su historia y cómo fue testigo del Espíritu Santo. Para él, la prueba suficiente de que los gentiles estaban dentro del pueblo de Dios es que habían recibido el Espíritu Santo. Así que hoy te quiero convocar a una cosa.
Número uno, a que no veas en los conflictos y en las dificultades, sea en tu mundo como personal, en tu mundo familiar, o en tu mundo como iglesia, o en tu mundo laboral, no los veas como un problema. Por el contrario, velos como una oportunidad para salir adelante. En segundo lugar, te quiero motivar a que cuando tengas un problema, no solamente lo evites, o se lo eches a alguien más, se lo avientes a alguien más. No esto es responsabilidad de alguien más, sino que te levantes y digas, voy a solucionar este problema, voy a encontrar la solución y la voy a aplicar. Porque eso es lo bíblico, eso es lo que hicieron los apóstoles. Digo, me llama tanto la atención que hablamos de ejemplos apostólicos. Esto fueron lo que hicieron los discípulos, esto fueron lo que hicieron los apóstoles. Bueno, los discípulos y los apóstoles también solucionaron problemas, no nada más los crearon. Es tiempo de que la iglesia deje de ser, si es creadora de problemas, que deje de serlo. Y que nos convirtamos en solucionadores de conflictos y de problemas. Es tiempo que dejemos de ser una iglesia separatista, no solamente en nuestro hogar o en nuestro centro de trabajo, pero en todo ámbito, y nos convirtamos en una iglesia que construye puentes de generación a otra, de comunidad a comunidad, de iglesia denominacional a iglesia no denominacional, en cualquier lugar donde nos encontremos. Amén. Somos agentes solucionadores de conflicto. Si algo quiero ver en esta congregación, es personas, cristianos, que han desarrollado tal madurez que cuando ven un pequeño conflicto así que se está desarrollando, son como esos buenos bomberos. El buen bombero no es el que cuando ya está todo cayéndose ya, bueno, lo apagó el fuego, pues ya. Eso no es necesariamente el mejor bombero. El mejor bombero es cuando ve que hay un posible peligro. Empieza a observar y dice, oye, aquí no hay un aspersor, aquí no hay un extinguidor. Ese es un buen bombero. Cuando ve las posibles fallas y empieza a solucionarlas, aún antes de que venga el peligro. Amén. Así que hoy hemos aprendido qué hacer cuando cae el chahuizle.